Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Como hemos seguido en estos días, estamos hablando de tu Creador. Tenemos que conocer a Dios. Para tener vida eterna es necesario conocerlo. Por lo tanto, en este tiempo estamos hablando de quién es Dios, de conocer a tu Creador. Conocer cómo fuiste creado para saber, para reconocer tu identidad, tu naturaleza divina que fue puesta en ti desde el principio, la cual Jesús recuperó para ti, y es necesario que la conozca para que comiences a vivirla y puedas vivir esa vida en abundancia de acuerdo al precio que Jesús pagó por ti. Jesús vino para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Pero ¿cómo vas a tener vida si no conoces al dador de la vida? Tienes que conocer al que te creó, cómo te creó, semejante a Él. Entonces tienes que conocer esa semejanza con la cual fuiste creado. Hemos estado hablando de esto y hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de cómo es Dios. Pero como no podemos leerlo todos, vamos a leer uno y te daré algunos ya para que tú los busques más tarde. Como siempre te digo, confirma por las Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo, no por contienda, no por nada que tenga que ver con obra de la carne, sino con el propósito sincero de crecer en el Señor. Necesitamos crecer. Nacimos de nuevo, no podemos quedarnos siendo bebé. Tenemos que crecer, pero que nuestro crecimiento sea de Dios, que venga de Dios, que venga por el conocimiento que Él nos da, por su palabra, ¿verdad? Que el alimento sea correcto, que venga específicamente de Él. Y es aquí que vamos a ir ahora y vamos a leer este versículo que elegí para este día, para esta palabra que Dios tiene para ti, dando gracias por esta oportunidad, dando gracias por este espacio. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 22. Es importante que cuando escuches todos los atributos de Dios, tenga en cuenta varias cosas. La primera es que hay atributos absolutos que solamente corresponden a Dios. Hoy recopilaremos un poquito acerca de ello y vamos a seguir con todos los otros atributos que Dios puso en cada uno de nosotros en la medida que Él decidió hacerlo. Si conocemos a Dios como Él es, el gran yo soy, ¿verdad? El verbo yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, pero hablando de Dios de Dios mismo, cómo es Él para darse a conocer a ti. Así es que vamos a leer aquí en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 31, y de ahí en adelante, después de tener en cuenta esto, también ten en cuenta que todos los atributos de Dios tienen una armonía perfecta. Por eso elegí este versículo, porque este versículo es lo que nos dice que todo lo que Dios es perfecto, es en armonía. Así es que tienes que tener en cuenta todo esto. No es que Dios te ama más que lo que es justo contigo, no es que Dios es más misericordioso que su ira. Todo lo que Dios hace es perfecto, todo es en armonía y todo es en belleza y en hermosura. Él es santo, Él no se equivoca. Esto, óyeme, es como cuando tú crees que algo, si tú estás en manos de Dios y te está pasando algo que el ser humano considera que es una desgracia, que es algo malo, si tú te pusiste en manos de Dios y tú estás siendo fiel a lo que Él te va dando a conocer en sus manos, ¿verdad? Viviendo una vida íntegra delante de Dios, no delante de los hombres, pero delante de Dios. Dios sabe todo lo que tú estás haciendo, Dios sabe cuando tú estás dando lo mejor de ti, cuando tú te estás esforzando. Mira, tú pudieras estarte esforzando al máximo y el hombre tal vez quiera exigirte más. Pero Dios sabe si verdaderamente ese es tu máximo o no. Así es que aquí la cuestión no es lo que los demás piensen. Recuerda que Dios va trabajando poco a poco contigo. No le creas a nadie que Dios te agarra y te transforma en un abrir y cerrar de ojos. Dios todavía, hasta las experiencias de todos los que han vivido aquí en la tierra, todavía no hay nadie que pueda decir Dios me agarró y me transformó en un día. Y si te lo dice, está sacando fuera de contexto totalmente lo que entendió acerca de la transformación de Dios. Porque la transformación de Dios es progresiva. No se trata de que Dios no pueda, se trata de que nosotros no
podemos. Y Dios, en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su tolerancia, en su paciencia, nos da tiempo y nos va ayudando. El paso de Dios y el paso de nosotros es diferente. Dios conoce la condición humana y se apiada de ella. Dios va trabajando con nosotros progresivamente y va trabajando de nuestra mano. El ser humano que diga que ya fue transformado, entonces le tengo noticias. Por si acaso alguien quiere decir que lo que estoy hablando es mentira, tú le dices que vaya a la palabra donde dice que seremos transformados cuando resucitemos. Seremos resucitados, elevados en los aires, y allá se completará la obra. La obra se completa cuando Jesús regrese, cuando seamos resucitados y nos reunimos con Él en los aires. Así es que quien te diga que Dios completó la obra en Él, te está mintiendo. Primeramente, no hay evidencia en ningún ser humano que Dios la haya completado. Amén. Y segundo, la Biblia establece que esto será después que resucitemos. Es necesario que el hombre muera una vez y luego la resurrección y la transformación de este cuerpo pecaminoso a un cuerpo glorioso. Así es que Dios va a trabajar contigo poco a poco, pero diligentemente. No es que te me sientes tranquilo y pasivamente porque Dios lo hace poco a poco, no. El poco a poco de Dios es subiéndote el horno. Muchas personas entenderán lo que estoy diciendo. A veces Dios nos procesa entrándonos en un horno para quemar todo lo que es paja, lo que es hojarasca, lo que no es genuino, lo que no es, como dice la palabra, lo que no es oro genuino, va a ser quemado. Y solamente quedará lo genuino. En mis palabras, todo lo que no es oro puro será quemado. Como yo digo, cuando estás pasando por la prueba es que realmente sabes de qué estás hecho. Cuando estás pasando por la prueba es que realmente sabes quién eres. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que muestran unos frutos que no son genuinos. Cuando llega la hora de la prueba sacan las uñas, sacan la garra, sacan todavía los pichones escondidos que están por ahí. Esto no pasa a todos. Hay días que te llegan palabras inapropiadas y aunque no la digas con tu boca, la pensaste. El Dios que conoce todo ya sabe que la pensaste. Inclusive el Espíritu Santo se entristece cuando lo hace. Por eso es que tenemos que estar alerta para cuando estas cosas toquen la puerta, en dependencia de Dios, orar, pedirle perdón a Dios. Señor, le cierro la puerta, no lo rechazo, no lo permito. Todo pensamiento que se oponga en contra de lo que Dios te ha enseñado, todo lo que llegue a tu mente en oposición, tú lo llevas cautivo a la obediencia de Cristo. No es que no van a llegar, es que cuando lleguen tú no los recibas, es que cuando lleguen tú le digas no, es que cuando lleguen tú pidas perdón al Señor. Amén. Y te arrepientas de ello inmediatamente. No importa. No es que te arrepientas de ceder a la tentación, es que te arrepientas porque la tentación pasó, porque la tentación viene de tu propia concupiscencia, de tus propios deseos pecaminosos. Entonces estos deseos tienen que ir muriendo cada día, pero es cada día. Es poco a poco, pero un poco a poco diligente, un poco a poco en constancia, un poco a poco en creciendo y siguiendo por más, añadiendo a lo que ya has adquirido y seguir por más. Si es que vamos conmigo, 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Vamos a conocer a nuestro Dios. ¿Y qué dice aquí Dios de Dios? Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Aquí te está hablando de un Dios perfecto en todos sus caminos. Todo lo que es Dios es perfecto. Esto tienes que tenerlo bien claro. Todo lo que es Dios es en armonía. Todo lo que es Dios, Dios es, como dicen algunos, simplista. No se puede dividir, no se puede medir, no es compuesto. Dios es uno y todo lo que Él es uno en armonía. Él es nuestro vocabulario siempre que quiero hablar de Dios, encuentro la limitación en el vocabulario, pero encuentra en tu corazón el deseo de, aunque sean con palabras sencillas y un vocabulario un tanto pobre, pero que tú recibas lo mejor de lo que quiero transmitirte, de ese Dios hermoso que voy conociendo y que
quiere darse a conocer a todos, a todos, a todos. Por eso envió a Jesús, porque quiere darse a conocer a todo, el gran yo soy. De esta manera fue que se presentó el profeta Moisés, ¿lo recuerda? Si escudriñamos las escrituras, vas a ver que también se les reveló al profeta Daniel, y aquí se les reveló como el anciano de días. Así es que como Dios se te revele, es algo que tienes que ir creciendo y Él va a ir añadiendo más. Dios es creador, ¿verdad que sí? De los cielos y de la tierra. Entonces Dios se te puede presentar como el creador. Es un ejemplo que te doy. Puede ser que se te presente como el proveedor porque comienza a proveerte, como tu sanador. Lo que quiero decirte es, Dios se va a ir dando a conocer, pero no es en un patrón. No es que yo te voy a decir algo y tú lo vas a anotar, 1, 2, 3, 4, 5, y hoy me toca que se dé a conocer como sanador. No. A medida del trabajo que Dios está haciendo de transformación en tu vida, a medida que esto vaya fluyendo en ti, todas las cosas, Dios va a ir transformando tu ser y tu hacer va a ir demostrando esta transformación. Y es en tu ser y en tu hacer que tú vas a ir conociendo diferentes atributos de Dios, diferentes características, su naturaleza divina, tantas cosas que conocer de Dios, pero es sin un patrón, es Dios mismo se encarga de cómo se va a dar a conocer a ti. Así es que todo lo que vas sabiendo de Dios, primero lo vas sabiendo, va entrando a tu entendimiento, porque para eso te dio inteligencia, para eso te dio el poder conocer, el poder entender, ¿verdad que sí? Lo que hablábamos antes, esos atributos absolutos de Dios que nosotros lo tenemos en medida, pero lo tenemos y tenemos que usarlo y tenemos que desarrollarlo. Así es que Dios va a usar lo mismo que Él puso en ti, de Él, para que tú lo conozcas, que lo conozcan todo lo que Él es desde ahora y para siempre. ¿Sabes qué? Disfruta el camino. Tienes toda una eternidad para conocer a Dios. Así es que ve disfrutando y aún como te decía, lo que muchos llamen malo, si estás en la mano de Dios, no es malo. Dios lo va a usar para bien. El Dios que todo lo puede, usará todas las circunstancias de tu vida para que de tu boca al final de todo salga un gloria a Dios. Y como decía el rey David, yo te alabaré, Señor. Yo te alabo mi alma. Y le vas a decir a tu alma, todo tu ser, tú tienes que adorarle, tú tienes que alabarle. Ese gloria a Dios va a salir de tus entrañas genuino. Inclusive el amén que damos en la iglesia. A veces hay gente que se están hasta durmiendo, dicen amén y no saben ni lo que estaban hablando. Pero cuando tú vas conociendo a Dios, tú dices amén por lo que tú reconoces. Se dijo algo que tú sabes que es cierto y tú dices amén, porque amén es, así sea. El amén no es algo mecánico, el gloria a Dios tampoco, el alabar a Dios. Aleluya quiere decir alabar a Jehová. El aleluya no puede ser automático, tiene que salir del entendimiento y del corazón, de un corazón que conoce y sabe a quien está alabando y por qué lo está adorando. Amén. Así es que conoce a tu Dios. ¿Quién es Dios? Síguelo conociendo a través de sus atributos que Él puso en ti. ¿Por qué? Porque Dios te creó, porque Dios te ama, porque Dios hizo un sacrificio propicio y agradable para perdonarte, para que puedas acercarte a Él sin ningún impedimento. Dios te ama. Dios te ama y quiere estar cerca, muy cerca de ti en todo, no solamente con su omnipresencia, pero la manifestación de Dios en tu vida. Dios te ama inmensamente y no quiere que te vuelvas a separar de Él nunca más, sino que siga creciendo. Ese Dios que eligió al pueblo de Israel para darse a conocer y que por causa de todo lo que ha venido aconteciendo, hoy tú y yo podemos conocerlo. Cuánto me gustaría que pudieras entender todo lo que te estoy diciendo, todo lo que llega a mi mente, a mi corazón, cómo Dios ha mostrado su misericordia para que todo pueblo, no solamente el pueblo de Israel, pero todo linaje, toda lengua, toda nación, como dice Apocalipsis 5:9, pueda conocerlo, pueda conocer su amor, pueda conocer a Jesús, a quien Él envió, tu Rey, tu Señor.
al que confesaste, el cual te entregó la salvación, la vida eterna, el perdón de tus pecados, el cual te está restaurando. Hay cantidades de gente que ya han sido restauradas, que han crecido a la estatura del varón perfecto, que como dijo Pablo, él corrió la buena batalla, él alcanzó la meta y ahora está con el Señor, esperando el gran día de la boda del Cordero. Yo quiero ser parte de ese día. Yo quiero estar con ese Dios que es santo. Y así comenzaré hoy diciéndote que Dios es santo. Levíticos 11:44. Dios es limpio, Él es puro, Él es perfecto en todos sus atributos. Ya lo leímos en 2 de Samuel 22:31. Él es inmutable. Tú puedes encontrar acerca de la inmutabilidad de Dios en Éxodo 15:18. Eterno, Él ha existido y existirá por siempre. ¿Y sabes qué? En muchas ocasiones esta eternidad tiene que ver con la invisibilidad también. La inmutabilidad en la cual 1 de Timoteo 1:7 habla. Y en muchas ocasiones se habla de los ojos, de la boca, de las manos de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 33, del 22 al 23. Pero tienes que entender que todo esto es metafórico. Dios es invisible, Dios es espíritu, Juan 4:24. Por tanto, aunque Él nos permita sentir su presencia mediante el poder de su Espíritu Santo, no podemos verlo, no podemos tocarlo. Amén. Esto tiene que quedar claro. Tienes que conocer las obras de Dios. Tienes que conocer dónde Dios habita. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde vive Dios? Dios vive en el cielo, dice la Biblia. Los cielos, Salomón dijo en 1 de Reyes 8:27, cuando construyó el templo, dijo, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Sí. El lugar de la morada de Dios es los cielos, pero aún así Dios es omnipresente. Recuerda que lo hablamos. Él está en todos los lugares y está al mismo tiempo. Es el único ser que tiene el poder de estar en todos los lugares al mismo tiempo. No olvides esto. No olvides también la omnisciencia de Dios. Recuerda que Él es todo sabiduría, Lucas 16:14 y 15 y Juan 2:24 y 25. Si lees estos versículos vas a entender un poquito más de la omnisciencia de Dios. Y quiero que la omnisciencia de Dios tome en cuenta varias cosas. Y es su sabiduría. Romanos 11:33, su conocimiento, Isaías 46 del 9 al 10, su entendimiento, Salmo 147:5. Estas tres cosas son imprescindibles que las tomes en cuenta porque Dios puso de estas cosas en ti. Él puso sabiduría, Él puso conocimiento y puso entendimiento. Y estas cosas también tienen otras cosas que tienen que ver con esto también, que están en ti y tienes que conocerlas. Por ejemplo, el conocimiento habla de ciencia. Dios te dio. ¿Por qué se habla de los científicos? ¿Acaso cree que la ciencia viene de quién? Óyeme, la ciencia viene de Dios. Aunque muchos quieran desconectar la ciencia de la religión y hacer como que Dios es absoluto de la religión, no es cierto. Porque Dios fue quien creó la ciencia. Aunque muchos científicos se han llenado de orgullo y no quieren creer en el Dios que le ha permitido, el Dios que le dio el poder tener ciencia y que esa ciencia se expanda en ellos, aunque ellos no quieran admitir esto, aún así, óyeme, el que tú no creas una cosa no quiere decir que no sea cierta. Dios sigue siendo Dios y Dios es la ciencia misma. Cuando hablamos de omnisciente, estamos hablando que Dios es la ciencia. Y aunque el hombre no quiera reconocerlo, esta es la verdad. Y no se puede desconectar la ciencia de la religión. Van ligadas entre sí. Si la religión que usted predica es hablando de Dios, la teología, el conocer a Dios, entonces tiene que hablar de la ciencia también. Que el hombre en su orgullo quiera separar, quiera dividir, quiera distorsionar, no hace ningún cambio a la verdad. La verdad es que Dios es ciencia. Y esa ciencia que el hombre tiene solamente es porque Dios le ha permitido alcanzarla. No es nada más de ahí. La inteligencia que el hombre tiene. Cómo el hombre puede usar su sabiduría en el conocimiento, la prudencia. Cómo el hombre usa su mente.
sus pensamientos, sus razonamientos, su lógica, todo esto viene de Dios, entendiendo que la fe siempre tiene que estar primero. No vas a anteponer la prudencia a la fe. Tu fe en Dios tiene que estar primero. No puedes anteponer nada de lo que el Creador te ha dado al Creador. No puedes anteponer, y eso incluye absolutamente todo lo que Dios te ha dado, incluyendo los atributos humanos que tú tienes, no pueden estar primero que lo que tú crees de Dios, el tú creer en Dios. Es como que Dios te dice, sé prudente, siempre y cuando no sea que Él te diga que haga otra cosa. Ahí el patrón de la prudencia, la obediencia rompe el patrón de la prudencia. Esta es la manera como puedo decírtelo. La obediencia rompe el patrón de la prudencia, y así es en todas las cosas. Primero tienes que tener fe obedeciendo a Dios antes que todas estas cosas, pero todo esto viene de Dios. Y está dentro de la omnisciencia y estas subdivisiones, si podríamos decirle, ¿verdad que sí? Sabiduría, conocimiento, entendimiento, la ciencia, la inteligencia, tu mente, tu pensamiento, la prudencia, el razonamiento, la lógica, tu voluntad inclusive, tus deseos. Todo esto tiene que estar bajo la guía del Espíritu Santo, especialmente porque perdiste la perfección. Óyeme, cuando el hombre era perfecto, y en medio de su perfección desobedecía a Dios. Imagínate ahora, tan degenerado que está, aún tenemos menos probabilidades de obedecer a Dios. Por eso hoy más que nunca necesitamos depender del Espíritu Santo para estas cosas. Así es que no olvide que el Dios de Israel, Jehová, el gran yo soy, es el mismo Dios santo, perfecto, inmutable, eterno, el cual es un espíritu, es invisible, que habita en los cielos, es omnipresente, es omnisciente y también es omnipotente, el Shaddai. Todo lo puede. Dios puso el poder en ti. Recuérdalo. Pero no quiere decir que el que Él haya puesto poder en ti es que tú tengas poder absoluto. Eso solamente lo tiene Dios. Tú tienes poder a medida de que Dios te da para hacer y te permite hacer. Así es que ten en cuenta estas cosas porque son muy importantes. ¿Sabes por qué los judíos usan el kipá? Esa gorrita redonda, chiquita, que ellos se ponen en el centro de ahí de su cabeza. Esto ellos se lo ponen para recordar que ellos jamás pueden superar o tratar, como trató de hacer el pueblo en la historia de la Torre de Babel, de lo que es Dios. Ellos tienen, eso es una manera de ellos recordar que tienen limitaciones, que ellos tienen que tener dependencia de Dios. Y yo te invito en este día, tal vez tú no lo hagas en esa manera simbólica que lo hacen los judíos, de usar un kipá, esa gorrita, pero que aún así tú tengas en tu mente y en tu corazón la disposición de tú entender con ese mismo entendimiento, ese razonamiento, esa lógica, ese pensamiento, esa voluntad, ese deseo que Dios puso en ti, esa libertad de elección, que tú la uses correctamente y tú no olvides nunca que Dios jamás tú podrás superar. No lo intentes ni siquiera. Óyeme, es algo orgulloso. Dios aborrece el orgullo. Estaremos hablando de esto cuando estemos hablando de cómo es Dios, de lo que es Dios, del yo soy. Pero como todo se conecta, siempre habrán cositas que saldrán primero y después. Lo importante es que tú la conectes. No te rebeles en contra de Dios. No te llenes de orgullo. Jamás. No intentes ni siquiera el que Dios te haya hecho semejante a Él. Ni siquiera intentes creer que eres igual a Dios. El que te parezca a Dios no te hace igual a Dios. Tú tienes limitaciones y tú necesitas depender de Dios. Respeta a Dios por lo que Dios es y respeta a Dios por lo que tú eres también. Necesitas a Dios, necesitas a su Espíritu Santo, necesitas someterte a Él. Dios es omnipresente, puede estar en todos lados al mismo tiempo. No lo olvide. No hay lugar donde podamos escondernos de Él. Dios todo lo ve, todo lo escudriña hasta lo más profundo del corazón, porque Él es omnisciente. Toda sabiduría está en Él. Todo lo hace de manera correcta. Dios no se equivoca. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Óyeme, hasta lo más secreto, lo más escondido en nuestros corazones. Dios conoce los pensamientos del hombre. Dios conoce nuestra condición humana, nuestros defectos, virtudes, debilidades, nuestras obras, sean buenas, sean malas. ¿Qué podemos esconderle a Dios? Nuestras debilidades.
nuestros defectos, nuestras virtudes. Dios conoce todo lo que somos. Como decía el rey David, desde que somos un embrión, ya Dios de antemano, mucho antes de eso, sabe para lo que vamos a, óyeme, las decisiones buenas y malas que vamos a tener. ¿Qué es lo que no conoce Dios? Dios conoce los tiempos, los acontecimientos pasados, presentes, futuros. ¿Qué es lo que no sabe Dios? No hay nada. No hay quien alcance el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dios puso estas cosas en ti de manera limitada y qué bueno, úsalas, desarróllalas, pero siempre mantén pendiente que son limitadas. Necesitas depender de Dios. Es importante que entiendas que nada de lo que haces está oculto para el Señor. ¿Cuántas personas tratando de engañar? Tú puedes engañar, tú puedes mentir y Dios aborrece la mentira. Deberías de sacar la mentira. Esto tiene que ser algo radical en tu vida. No podemos engañar a Dios. No podemos mentir. Óyeme, tú puedes engañar al hombre, pero a Dios tú nunca lo vas a engañar. Es imposible. Tú te puedes engañar a ti mismo. Tú puedes aparentar lo que tú quieras aparentar. Hay gente que quieren aparentar, especialmente conozco muchos líderes que quieren aparentar una vida perfecta y se hunden. Es una esclavitud tratar de aparentar la perfección. No eres perfecto. Sí puedes vivir dependiendo de Dios y haciendo las cosas bien, pero no tratar de vivir por apariencia. Lo que Dios vaya desarrollando en ti se va a ir mostrando solito. Mucha gente quiere formar un testimonio. Óyeme, tú no tienes que formar el testimonio. El testimonio se formará solo a medida de que Dios te vaya transformando. Deja lo oculto, deja el vivir de apariencia. Óyeme, la palabra dice claramente que nada quedará oculto debajo del sol. ¿Por qué insistir neciamente en querer vivir una vida de apariencia? Cuando nada quedará escondido, todo será manifestado, todo saldrá a la luz. Ahí en Marcos 4:22 lo puedes leer. Debes de ser sabio, usa la inteligencia que Dios te dio para reconocer lo que eres delante de Dios, para alcanzar su misericordia, su perdón, su restauración. Usa la sabiduría, sé sabio. Ten temor de Dios, sé reverente ante Él. Entiende que a Él no podrás engañarlo. Él es todopoderoso, no hay nada imposible para Él, en lo absoluto. Lucas 1:37. Jehová todo lo que quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares, en los abismos. ¿Acaso no fue Él quien lo creó? Dios puede poner las aguas en las palmas de sus manos. Entiende, conoce, sigue escudriñando estas características de Dios que deben permanecer en tu mente y en tu corazón. Aliméntalas cada día. Todo lo que tú le pidas a Dios, Dios lo puede hacer. Solamente ten una expectativa correcta. Ten en cuenta que Dios te dará lo que es mejor para ti. Pídele sabiduría, pero espera que Él te la dé en la medida que no te vaya a dañar, que no te vaya a querer hacerte apartar de Dios. Perderás más. Crecer en la semejanza con Dios tiene que ser secundario también a tu amor a Dios. Inclusive podrías volverte un idólatra de los atributos y no del Dios de los atributos. Solamente debes adorar a Dios solamente. Entiéndelo. Grábalo en tu mente, en tu corazón. Confía en Dios. Confía en Él. Dios todo lo sabe y sabe lo que es conveniente para cada uno de nosotros. Aprende a amarlo. Aprende a confiar en su palabra. Establece todas las cosas, inclusive las cosas que pasen en tu vida, como te decía, que parezcan negativas, Dios las va a usar para bien tuyo. Crece en amor para Dios. Tantas cosas que Dios quiere enseñarte. Crece en un amor genuino. Óyeme, si tu amor por Dios es genuino, también las bendiciones de Él serán seguras en tu vida. Dios se glorificará en medio de cualquier circunstancia que tú vivas. Recuerda que Él es soberano. Que Él es soberano y que quiere enseñarte cosas. Pero lo más importante es que aprenda a hacer tesoros en los cielos. Eso es algo que debes aprender de la soberanía de Dios. Todo poder que Dios ponga en ti. Todo poder, Deuteronomio 10:14, hablando de la soberanía de Dios. Todo lo que Él te permita hacer
Hazlo pensando en hacer tesoros en los cielos. Yo espero que tú conectes lo que te estoy diciendo. Porque Dios te hace mayordomo en la tierra. Él es soberano, pero Él te da posesiones. Él te da fortuna. Él te da pertenencia. Cosas, la soberanía de Dios tiene que ver con la pertenencia. Y Dios no da pertenencia aquí en la tierra. Pero tienes que saber que todo le pertenece a Él y que tú tienes que ser un buen administrador de las cosas que Él pone en tus manos. Hay tantas cosas para aprender del Señor, pero el tiempo es corto. Aprovecha el tiempo, aprovéchalo. Seguiré aquí contigo hablando más de lo que es Dios. Casi como quien dice, solamente en la recopilación se nos ha ido el tiempo, pero volveré con más, porque Dios tiene tanto que darte a conocer de Él. Tu hermana en Cristo, Marisela Rodríguez, que Dios te bendiga.